Bueno, boas tardes a todos. Corresponde a min darvos a benvida como alcalde de Barbadás e como presidente da Adercou do GR10 en estas xornadas sobre desarrollo rural que creo que están encaminhadas en principio fundamentalmente para facer unha especie de diagnóstico entre todos e a partir deste diagnóstico elaborar un proxecto para presentar no seu momento en Europa e no Congreso que tendrá lugar en noviembre tamén, para que os poderes públicos, fundamentalmente europeos en este caso, pois se sensibilicen a esas necesidades que tratamos de recoller de todos nós e plasmalas nese documento, como digo, e buscarlle axuda para que o rural siga vivo, non? É dicir, o rural, como todos sabemos, neste momento sufre unha crisis importante demográfica e de todo tipo, e nós estamos experimentando desde a Adercou, felizmente, digamos, a sensación de que se está incorporando xente nova. Nós temos aquí un montón de proxectos que os invito a que, se alguén os quere ver, toda a xente que se está incorporando, que algunha delas está aquí, son xente nova que o que se pretende é que se genere o seu autoempleo. Entendemos que por aí ten que ir o futuro. No rural é moi difícil que veña unha gran multinacional a montarse, porque en primeiro lugar non abarcaría todo, en segundo lugar somos conscientes de que o futuro ten que ir por aí, é dicir, que hai que darlle vida a ese rural, pero con xente nova, porque de non ser así, como falábamos fai un momento, en moi poucos anos vai quedar reducido á mínima expresión. Bien, pois o que se pretende con estas xornadas é recoller ideas, recoller inquietudes, fomentar a idea de que o rural é posible vivir del, e temos aquí experiencias importantes, como dixe. Nós, seguindo máis lexos, temos un grupo de proxectos desde o GDR que estamos impulsando con unhas inversións en torno a 3 millóns de euros, os cuales son proxectos de diferentes tipos, pero que son proxectos aos cuales se está incorporando toda xente nova que se está generando o seu autoempleo. E, conforme estes proxectos que vemos que poden ser viables e que van a ser viables, pois seguro que vai haber moitas máis inquedanzas, moitas máis iniciativas, que entre todos nós, e con estas mesas redondas, e cos técnicos que van a elaborar depois o traballo, tratamos que entre todos xuntos, da baixo arriba, fagamos plasmemos ese proxecto de desenrolo rural e na xenda despois de 2014-2020 intentar de alguna maneira seguir con esta dinámica que iniciamos cos grupos estos dos GDR, justificar en primeiro lugar o pedir, porque para pedir hai que justificalo, e en segundo lugar non só justificalo, senón rentabilizalo. Entonces, eu, como digo, como presidente deste grupo, non me queda máis que agradecervos a presencia. Sin vos isto non ten sentido ningún. Os que estamos aquí precisamente estamos uns e outros, pero todos intentando facer este desarrollo deste programa, e que, claro, é evidente que cada un ten a súa iniciativa e que cada un ten a súa idea, e estamos aquí, ou está a mesa redonda vai estar, e os técnicos para escoitarvos, escoitar as vosas iniciativas, as vosas propostas, e esperemos que entre todos saquemos un bo proxecto. Nada máis, moitas gracias. Doulle paso a gerente do GR10, Beatriz, para que vos explique un pouquinho que consiste esta xornada. Ola, boas tardes a todos. Como dixo Freire, son Beatriz Martínez, a xerente deste programa, deste líder 2007-2013 que leva en marcha aquí en Adercou desde o 2009. Abriuse o que é a lista de presentación de proxectos. Ao longo deste tempo xa se explicou o que era o líder, quen eran as persoas que eran beneficiarias. Entón, non vou a entrar en profundidade nestas cousas, pero si trasladarvos que desde que estamos aquí abertos nesta sede, son moitas as empresas e a xente que se acercou a nos solicitando axudas que son realmente importantes no rural. É dicir, non se crea empleo ni se crean empresas por unha
subvención, senón que a xente que se achega a nós é xente que de verdade quere montar a súa iniciativa, que cree no rural, entonces que se apoia, que é como unha gratificación este tipo de subvencións. Podense achegar a nós tanto persoas físicas ou xurídicas de carácter privado, pymes, entidades sin ánimo de lucro, como empresas, asociacións, fundacións, etc., comunidades de montes veciñais. É dicir, ten un amplio abanico de posibilidades de toda aquela xente que ten interés por dinamizar o rural. O único que exigimos dentro destes línea de subvencións é que o enclave da empresa este no rural. Porque Ourense ou a Valenzá, núcleos de población son urbanos, entonces estes fondos enténdese que xa están teñen outras líneas de financiación e que xa están dinamizados o suficiente, entonces o que necesitamos é levar iniciativas ao rural, iniciativas que diversifiquen a oferta e que permitan que as persoas que viven no rural teñan diferentes ocios. Hai tres líneas de financiación en as que nós abarcamos os proxectos. Un é a medida 411, pero para explicarlle máis especificamente, trátase do sector agrario forestal. Son proxectos que de cara a aquelas persoas que queren montar iniciativas como pode ser de gado en extensivo, como poden ser granxas de marraos, como poden ser tamén todo o sector vitivinícola, etc. É unha medida que a nós no noso entorno detectamos que non afloran moitas expectativas, que son moitas menos, porque o noso GDR trata máis o sector servicios, non? O estar a capitalidade no noso GDR como Ourense, os concellos que están ao seu arredor buscan sectores de servicios. Despois está a medida 412, que é a mellora medioambiental e do contorno rural. Esta línea de subvencións suelen acoller o que son os concellos ou as comunidades de montes, que son os concellos, entidades sin ánimo de lucro, entendido estas actuacións como unha ruta de senderismo, non? Sempre que esas tipo de actuacións, como poden ser ligadas a unha actividade empresarial, unha casa de turismo rural, etc., será unha iniciativa productiva. E, por último, estará a medida 413, que se trata da diversificación da economía rural e mellora da calidade de vida, que é onde máis nos presentamos proxectos. Como decía Freire, a día de hoxe temos máis de 53 proxectos presentados, valorados, subvencionados, algúns xa finiquitados, pero non se termina aí, temos moitos máis proxectos que se están valorando e que esperamos que isto continúe en anos sucesivos, que non só sea o líder 2007-2013, que senón sea o 2014-2020, poñendo de manifesto os proxectos que se están chegando a nós e que non poden quedar caer en saco roto. En canto pasamos porque, entrar en profundidade nos diferentes subvencións que entrarían, o principal é que teñan un carácter innovador todas estas subvencións e que sean viables, é o que decía Freire, decir, nós o que estudiamos e valoramos son proxectos que reciben unha subvención, ben é certo, pero sobre todo que teñan un carácter viable e que sean productivos ao longo do tempo, non? Xente nova que cree no rural e que diversifica a súa oferta para poder ser sostibles. E despois, evidentemente, estes proxectos teñen que encadar dentro dunha estrategia que é un PDR que temos de toda a zona, non? Este PDR do noso grupo, do noso territorio, dos nosos concellos, está enmarcado dentro de outro PDR que enmarca todo Galicia. Toda a xente que se dirixe estes centros vai ter un apoio non só desta subvención, sino tamén lle axudamos a que podan optar a outras subvencións en caso de que hai proxectos que non se enmarcan dentro do noso PDR ou que non teñen salida. Hai outras líneas de financiación que nos decimos como se teñen que aplicar, ou en caso de que sean compatibles, como teñen que tramitalas. Eu que me dirixo a todos vostedes é para comentarlles que este seminario que hai hoxe, que despois, veñen unhos ponentes onde van a falar das vías de crecemento no rural despois de estudios feitos anteriormente,
o que nos interese, o que levamos traballando ao longo deste ano uns seminarios onde xa estuvemos aquí con grupos, con mesas de traballos de todos os sectores agrícola, ganadeiro, comunidades de monte, sector apícola, sector servicios, sector vitivinícola, que recollemos todas as súas información, todo o que eles necesitan para poder dinamizar o rural. E tamén decimos que isto, aunque é un seminario de presentación de unhas conclusións que se fixeron despois dun estudio, estamos abertos a que vostedes nos fagan reivindicacións ou necesidades que vostedes detecten para poder implantalas dentro dese PDR que queremos elevar nun futuro a instancias superiores para que chegue, e que non se nos limiten as subvencións que, como veredes na mesa redonda, despois cando estén sentados aquí algúns dos promotores, é fundamental a veces para que empecen, non? E esta xente nova que termina a súa carreira, que xente a veces que ven de fora, ou xente que sí que ten un contacto co concello ou co territorio e queira empezar, podían ter ese apoio institucional. Somos de la Escuela de Ingenieros de Vigo, del Departamento de Organización de Empresas y del Grupo de Ingeniería de Organización. Ya lo que somos es más largo casi que lo que vamos a contar, pero bueno. En su momento hicimos con vosotros un proyecto dentro del Retru, y entonces un poco la idea es contaros, bueno, pues un poco cuáles fueron las conclusiones más importantes que sacamos del mismo. Y de alguna manera, bueno, pues también tratar de animar y seguir un poco en la línea que se estaba comentando aquí. Por eso, de alguna manera, pues lo titulábamos Sensibilizar y formar para emprender, ¿vale? Que en el fondo es de lo que estamos hablando, y claves para el empleo y el desarrollo rural, ¿no? En un reto que yo creo que tenemos todos y que ya anteriormente se comentó aquí, que es enormemente importante, ¿no? Que es lograr que al final todo nuestro mundo rural, que hay una riqueza muy importante, pues lo explotemos, le saquemos partido y al final pues sea una forma de vida. Bueno, en principio habíamos pensado en dividirnos la exposición, yo haría una parte, Jesús otra, pero bueno, con todo el tema logístico de que si el micro, no sé qué, no sé cuánto, pues al final, yo que ya soy muy mayor, yo ya estoy próximo a la jubilación, pues ya simplemente voy a escuchar, y la juventud que trabaje, que es lo que procede. Bueno, en su caso, conforme Jesús o Suso vaya comentando, pues si tal algún aspecto puntualizaré, pero nada más. Nada, muchas gracias una vez más por habernos invitado a compartir con vosotros estos momentos, y nada, os vamos a dar un resumen de lo que fue el proyecto, alguna idea más, y luego pues estamos a vuestra disposición por si algo podemos intercambiar con vosotros y daros vuestra opinión. Decir que, como comentaba antes, estamos en la universidad, nosotros tenemos, como somos tal vez ingenieros, tenemos mucha vinculación con las empresas, llevamos muchos años desarrollando muchos proyectos de colaboración con empresas pues de un montón de sectores, y honradamente muchas de las cosas que ves por ahí en empresas del mundo industrial pues es absolutamente aplicable al mundo rural, ¿no? Y al final lo que hace falta es eso, bueno, lo que venía ahí, ¿no? Ese ánimo, ese empujoncito para emprender, lo que hace un momentito comentaba la gerente de todo el tema de comercialización, que es fundamental, ¿no? Y que probablemente por ahí también se pudieran estructurar algún tipo de actuación para dar soporte, porque a veces sí es verdad que tienes muchas ganas, pero este rollo del marketing, la comercialización, es un poco delicado, ¿no? Sí que lo es. Bueno, no me enrollo más, sino al final solo hablo yo. Suso, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Carlos, por la presentación larga. Yo soy de la parte vieja también, la parte joven no pudo venir. O sea que soy también representante de los que casi se jubilan, o casi nos podíamos jubilar hace un momento, porque después las medidas de la crisis nos tienen que obligar a retrasar posiblemente la jubilación. Bueno, después de esta
breve introducción y, como comentaba Carlos, la idea de hoy era un poco resumir algunos aspectos vinculados a un estudio, pero irnos también apoyándonos en ese estudio para ir un poquito más en ese concepto de sensibilización. Si me permitís, yo el problema que tengo es que después de comer por la tarde me quedo dormido, entonces casi me voy a quedar de pie y voy a intentar que tampoco os quedéis dormidos, o sea que si os hago alguna pregunta, soy profesor, pues intentar contestar. ¿Vale? Voy a quedarme por aquí, que creo que no molesto. Te voy a dar un pincho, ¿no? Vamos a hacer la presentación agrupándola en estos epígrafes, más o menos. Generamos un pequeño momento inicial para plantear el entorno donde nos encuadramos, pero el entorno global, porque estamos en ese fondo de la globalización, de un mundo donde todo es posible y todo nos afecta de una forma o de otra, ¿no? En particular, dejaremos la segunda parte para hablar del proyecto Retro, que es el que adelantaba anteriormente Carlos, que es un proyecto que hicimos pues entre el último trimestre del año 2009 y principio del 2010, y donde aquí se planteaban unas conclusiones vinculadas al desarrollo precisamente de cómo generar o desarrollar el rural. Posteriormente, hemos intentado hacer pues, un pequeño análisis o estudio de qué cosas vinculadas, no demasiado extenso tampoco, sobre qué otras experiencias existen en la promoción precisamente del desarrollo del ámbito rural, en el ámbito más cercano, y vamos a hacer mucha incidencia, mucho hincapié en lo que es la figura del emprendedor, ¿vale? Cualquiera de nosotros puede ser un emprendedor y queremos además que sean emprendedores en la medida posible, además dentro del mundo rural. Por eso dejaremos un apartado importante de sensibilización en qué es eso de ser emprendedor y qué cosas a veces se nos olvidan como potenciales emprendedores a la hora de montar un negocio, como un modelo de negocio que, como comentaba Beatriz, fuera además viable o factible, ¿no? Y luego simplemente finalizaremos con un pequeño resumen y alguna reflexión que queda así abierta, por si queréis pues, también establecer un diálogo, un intercambio, un coloquio pues, entre el ponente y vosotros, ¿no? Vamos, esto es ahí y esto es el máster. Vamos a hablar un poco de en qué consiste el entorno donde nos estamos moviendo. Bueno, primero hemos puesto aquí una serie de palabrejos o palabras que supongo que a más de uno sonará, bueno, aunque solo sea por referencias en los medios. Primero, el de la globalización. Supongo que todos estáis convencidos de que estamos en un mundo global, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, por lo menos estáis despiertos, vamos bien. Mundo global quiere decir que tenemos todo un mundo de oportunidades para nosotros, ¿vale? Es decir, que podemos vender, comercializar casi cualquier cosa en cualquier parte del mundo. Lamentablemente, todo lo que es bueno también tiene sus contras, y es que cualquier empresa o entidad de cualquier parte del mundo viene aquí a poder vender sus productos y servicios, o sea que tiene esa doble vertiente, la de amenaza y oportunidad. Pero ya no estamos hablando del recuncho de la pequeña esquina aquí del noroeste, estamos hablando de algo mucho más grande, que ya no es España, no es Portugal, no es la Unión Europea, estamos hablando del mundo en su globalidad, en el contexto además económico, ¿vale? Y hablamos en un contexto económico muy competitivo, ¿vale? Hemos dicho hace un momento que podemos comprar y vender casi cualquier cosa en cualquier parte del mundo. Y eso tiene además una vertiente, que hay muchas empresas que están dispuestas a comercializar, a vender cosas, productos, servicios, pues digamos en cualquier parte del mundo, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que ser competitivos. Liga un poco con el comentario que hacía anteriormente Beatriz sobre la necesidad de hacer negocios viables. Bueno, pues si no es competitivo, no es viable, desaparece más pronto que tarde. Por lo tanto, hay que hacer ese esfuerzo y tenerlo además muy grabado aquí en la cabeza, ¿vale? Otra palabra, otro contexto importante en el entorno que nos movemos, el tema de las infraestructuras. Bueno, la verdad, aquí en Galicia puede ser un ejemplo de cómo podíamos estar hace 40 o 50 años y cómo estamos ahora. Aún tenemos carencias, pero fijaros, si hacemos una retrospectiva a cómo estábamos, lo que hemos evolucionado en esos años. Y por supuesto han aparecido ahí lo que llamamos las TICs, ¿vale? Las tecnologías de la información y las comunicaciones. Porque eso también nos va a echar una mano a la hora de poder pensar en ideas y poder desarrollarlas a la hora de montar empresas, a la idea de montar negocios, ¿vale? Por supuesto que a todos nos gusta vivir lo mejor posible, ser felices, ser sostenible, pero también llevar una vida profesional, una vida personal, y cada vez más estos aspectos de conjugar ambos mundos, pues esos son importantes en un entorno global y muy competitivo. O sea que empezamos a intentar encajar todos estos aspectos que os estoy comentando. Y por terminar de encajar con un aspecto, una palabra adicional que también sale mucho en los medios,
el de sostenibilidad, que tiene mucho que ver con el mundo rural, pero no solo con el mundo rural, sino con el mundo industrial o empresarial en general. Es decir, la ética empresarial, el cómo podemos hacer el equilibrio entre las actividades empresariales que se desarrollan, se conjuguen, pero de un punto de vista de que consuman o optimicen los recursos que utilizan, por otro lado que sean económicamente viables y por otro lado además que socialmente, es decir, con cada persona que están involucradas, pues les afecte de forma positiva y no negativamente, ¿no? O sea que ese era el contexto global. Digo el contexto global porque en determinado momento llegó esto que se llama la crisis. ¿Os suena esta palabra de crisis, no? No. Mentira, es todo mentira. ¿Qué crisis? Bueno, claro, que si vamos a este contexto de la crisis, lo movemos hacia el mundo rural, pues además la crisis nos afecta en cierta medida, en mayor medida, en particular en el tema de empleo. Esto es una noticia de hace unos días en La Vanguardia, que habla precisamente de hasta qué punto el nivel de desempleo que se ha incrementado en los últimos años, desgraciadamente, aquí en España, pues es asimétrico. Bueno, pues es mayor en el sur que en el norte, pero todavía es más asimétrico, es decir, pues es mucho mayor la evolución del desempleo en terreno o en las áreas rurales que en las áreas urbanas, ¿vale? Por tanto, todavía tenemos que hacer un mayor esfuerzo. ¿Y por qué tenemos que hacer un esfuerzo en área rural? Pues simplemente por la importancia que tiene, ¿vale? Fijaros, no os descubro nada nuevo, pero buena parte de la población a nivel europeo, a nivel español y en particular en Galicia, pues está ubicado en zonas rurales, ¿no? Con las diferentes definiciones o criterios que pueden emplear, pues las diferentes formas de medir precisamente el contexto rural. Y además ocupa buena parte del territorio, fijaros, tanto en Europa como en España como en Galicia. O sea que hay potencial, ¿vale? Porque en el fondo el terreno es también una fuente de potenciales recursos que podemos optimizar. Buena parte de la población es uno de los recursos más importantes, si no el más importante, es decir, el capital humano. Tenemos ahí concentrado en esa zona rural casi el 50% de los recursos disponibles a nivel de personas. Por tanto, vamos a intentar motivar o sensibilizar para que se aprovechen pues esos recursos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, no vale esto de, pues no hacemos nada y vamos llorando por las esquinas, pues hubiese sido bueno haber hecho esto, haber hecho lo otro. Bien, así nos moriremos, lamentablemente, como se han muerto pues otros por el camino a nivel de empresas, a nivel también de territorios, pero tenemos que ser proactivos en ese sentido, todos. Es una cuestión de creernos que somos capaces de hacer cosas y además llevarlas a la práctica, no solo de pensarlo, sino que además hacerlo, ¿vale? En el fondo, lo que venía en el título de la ponencia era básicamente la necesidad de sensibilizar y formar para poder emprender en el sentido de montar negocios viables, ¿vale? Y vamos a ver sobre esa perspectiva de que no podemos quedarnos de brazos cruzados, sino que a través de la sensibilización e información somos capaces de motivar a la gente para ir desarrollando actividades viables y en el mundo rural además, pues vamos a ir hilando pues toda esta presentación. Bueno, entonces, sin más dilación, ¿os creéis esto que os he dicho o os estoy contando muchas mentiras? O sea, lo del mundo global, las infraestructuras, la sostenibilidad, todo eso os suena, ¿no? Pues esto es válido, como comentaba Carlos hace un momento, para el mundo urbano, el de las ciudades, pero para el mundo rural esto es el mundo que nos ha tocado vivir. Bueno, por tanto, aprovechemos que conocemos cómo es el mundo para sacar ventajas de su funcionamiento. Y en particular a través de la sensibilización e información para generar negocios o empresas viables, sostenibles dentro del rural, ¿no? Vamos a hacer como un pequeño vuelta atrás, una retrospectiva de cómo estábamos hace unos años, ¿no? La situación de la crisis no era tan acusada y en determinado momento pues se acercó a través de otra también el GDR, que era Maíz de Baixo Miño, y con otros GDRs involucrados en España, se montó un proyecto, se solicitó un proyecto que se llevó a la práctica, que era el proyecto Retro, lo que fue el análisis y diseño de ese proyecto y lo que sería la propuesta del plan de actuación que comentaremos pues, a lo largo de este apartado. El Retro es la simplificación de las palabras retorno al rural, que tenía como objetivo fomento del retorno de la población joven a sus lugares de origen, al rural, facilitando la formación especializada y acceso al empleo a través de nuevas formas de explotación generadoras de riquezas para las zonas afectadas. Bueno, esto hay que hacer un esfuerzo para memorizarlo todo, pero en el fondo lo que recogía es cómo podemos hacer para fijar
población dentro del rural y que esa fijación venga a través de darles oportunidades a esas personas, es decir, a través de darles trabajo o que a su vez generen empleo. Sin empresas que generen empleo, pues no hay trabajo, y sin trabajo no hay forma, es más complicado fijar población joven además, que es el futuro, como siempre, dentro de las zonas rurales. Bueno, como veis, un objetivo muy ambicioso. Estas son los diferentes GDRs que participaron, dos en Galicia, Dercou y Maíz Baixo Miño, y otro repartido en otras zonas de España, Asturias, Castilla, etc. Vamos a ir desarrollando un poco qué concluíamos de estas situaciones. Primero, ¿con qué principios partíamos? Bueno, si queremos desarrollar el mundo rural, como si queremos desarrollar económicamente cualquier zona, región, Galicia, España, Europa, no queda otra que montar empresas. Quiero decir que el desarrollo de la actividad, y lo estamos viviendo en nuestras propias carnes, lamentablemente, pues estos tiempos que nos ha tocado vivir, conforme van desapareciendo empresas por el efecto de la crisis, pues va generando más desempleo. Por lo tanto, la relación es directa. Los que generan actividad económica son las empresas. Por tanto, hay que motivar para generar empresas. ¿Y esto cómo se hace? Que parece más fácil decirlo que hacer. Hay varias alternativas. Hemos pintado aquí la figura adelantado la figura del emprendedor. Yo digo, en el último apartado de la presentación volveremos sobre ese concepto de emprendedor. Por ahora solo lo movemos en ese terreno un poquito más etéreo, ¿vale? Pues tenemos la capacidad de hacerlo como un emprendedor que ya está ubicado en una zona, porque ya vive en una zona rural, o tenemos incluso la capacidad de atraer a alguien de fuera para convencerle de que monte un determinado negocio en pues, una zona rural concreta o determinada, ¿vale? Evidentemente, esto llevaría pues, una inversión en la zona y, dependiendo del modelo de negocio, pues más o menos empleo, ¿vale? La relación, como os comentaba hace un momento, pues parece clara o parece directa. ¿Estáis de acuerdo, no? Sin empresas no se desarrolla económicamente nada, ni las ciudades, pero tampoco el rural. O sea que principio número uno. Evidentemente, nosotros podemos tener en una zona rural gente que tiene empresas porque las tiene en otras zonas, ¿vale? O incluso tenemos emprendedores externos o empresarios externos a esa zona rural que igual nunca se plantearon montar algo, pues en el caso del emprendedor de la zona, pues montar algo en su propio territorio, o incluso llegar a atraer de alguna forma pues, a empresarios de otras actividades, ¿vale? Hablamos de empresarios en su contexto más amplio. Industriales, de servicios, con empresas más grandes, más pequeñas. El tamaño, ahora mismo, si tienes una idea clara, el tamaño quizás es lo de menos. El modelo de negocio, sobre eso incidimos en la parte final, pues es especialmente importante. Claro que para poder hacer que se genere emprendedores, no sé cuál es vuestra experiencia, sé que aquí algunos de vosotros ya habéis dado ese paso, ¿vale? O estáis pensando en ello, pero claro, esto no es como pasar, no sé si habéis visto una película que han hecho ahora un remake, que se llama pues Desafío Total, ¿os suena el Desafío Total? Sí, ese que protagonizaba hace unos años Schwarzenegger, ¿no? Y ahora pues tiene otra versión con otro actor, ¿no? Pues que pasa por una máquina y le meten, ahora el chip de soy emprendedor, ¿vale? Y ya está, y ahora a partir de ahí soy un monstruo, genero lo que haga falta, ¿no? Lamentablemente esto no es tan sencillo, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que sensibilizar. Sensibilizar es que la gente esté proactiva para tener esa pequeña proactividad para montar algo. Y bueno, pues a mí me gustaría montar algo porque tengo una idea, bueno, igual no tengo muy claro cómo materializarlo, sobre eso iremos más adelante, pero esa parte de la sensibilización, ese gusanillo, esas cosquillas que podemos tener algunos para montar cosas, es lo que nos puede facilitar que en un porcentaje determinado esas ideas se vayan convirtiendo en la realidad. Falta, por tanto, sensibilizar, motivar a la gente. No pensemos que al final va a venir alguien a sacarnos las castañas del fuego, o sea, depende de nosotros. El capital lo tenemos aquí, las personas están dentro del rural. Pero claro, a veces tenemos una idea y no tenemos muy claro cómo materializarla, ¿vale? Por eso reforzar el tema de la formación, que eran las dos palabras claves que introducíamos en la presentación de la charla, ¿no? O sea, que sensibilización y formación, de tal forma que seríamos capaces de generar emprendedores, ¿vale? Evidentemente, en la medida que se van generando empresas, ya el principio número básico por que partíamos, es decir, si hay empresas, se desarrolla económicamente en una zona, pues generamos nuevas oportunidades a sí mismos. Nuevas oportunidades porque normalmente las empresas
que se montan, sean grandes o pequeñas, necesitan trabajadores y oportunidades también para seguir fijando población en el territorio, necesidad a su vez de que se generen nuevas empresas para proporcionar servicio a esa gente que reside o que trabaja en ese territorio. Mucha gente que trabaja en esas nuevas empresas del territorio rural puedan llegar en algún momento a plantearse el fijar su residencia en el territorio rural. Como veis, esto es una bola de nieve, va creciendo, pero el principio sigue siendo el mismo. La idea, la sensibilización, la plasmamos, la desarrollamos en un modelo de negocio viable, y esto a su vez va generando pues, nuevos negocios alrededor de las mismas. Evidentemente, a ver, las ideas están, pero hay ciertas cosas que nos pueden facilitar su desarrollo e implantación. Y no os descubro nada nuevo que a nivel de rural, pues el tema de las infraestructuras, las tecnologías disponibles, pues hombre, ayudan. Es decir, la proximidad, buenas carreteras, el estado de comunicaciones, telefonía, todo eso ayuda, evidentemente. Ahora, no debería ser el impedimento fundamental para decir que una buena idea no se pueda llevar a la plasma, no se pueda plasmar o llevar a la práctica en el territorio rural. Sobre ese concepto, idea básica, el modelo sería, por tanto, y el que se seguía en ese programa conceptual del proyecto Retro, identificar nuevas ideas de negocio. Como comentaremos ahí, se seleccionaron más de 200 ideas vinculadas a las actividades que habían desarrollado en otras zonas de España y Portugal, pues tanto de servicios industriales, ganaderas, agrícolas, forestales, de todo tipo. Fuimos haciendo como un inventario de cosas, de modelos de negocio, pues modelos individuales, colectivos, cooperativas. Se había montado pues, por la península ibérica, con la idea de que eso también sirviera de reflejo como idea o de bombilla para que alguien diga, oh, pues mira, aquí funcionó, pues podría funcionar por aquí, ¿no? Evidentemente, en esto de las ideas, el hecho de que a otros les haya ido bien o que hayan conseguido tener cierto éxito no quiere decir que a ti te vaya a ir igual. O sea que cada idea hay que plasmarla. De hecho, algunas de esas ideas que podéis tener en la cabeza y que no estaban recogidas en ese listado, evidentemente no tiene por qué no ser buena. Todo lo contrario, es una idea nueva. Todavía, pues, inicialmente, potencialmente, mayor atractivo, ¿no? Posteriormente, esa ha sido la primera fase. La segunda fase lo que hicimos fue identificar en esos 6 territorios que estaban inscritos en el proyecto Retro, 2 de ellos en Galicia, entre ellos Adercou, pues un principal o un preliminar DAFO de la zona rural. Como los territorios eran amplios, pues nos centramos especialmente como experiencias pilotos en territorios de perfil lo más rural posible dentro de esos ámbitos de actuación de cada uno de los GDRs. La idea era, oye, vamos a intentar plantear qué se podía hacer en esas zonas rurales seleccionadas, especialmente por su perfil, digamos, más rural. ¿Qué cosas ofrece el territorio? ¿Cuáles son las potencialidades? ¿Cuáles son los puntos fuertes que puede ofertar, que pueden ser atractivos para desarrollar ideas? Bueno, en diferentes campos, como veremos posteriormente, ¿no? Después de ese DAFO, planteamos un plan de actuación con el que acabaremos la presentación de las experiencias del proyecto Retro. Y venía la parte complicada. Bueno, ya sabemos qué ofrece el territorio, qué cosas son más prioritarias o menos prioritarias. O sea, en el fondo, cuáles son nuestras fortalezas como territorio a nivel de la perspectiva de montar negocios y cuáles son menos fortalezas. Y evidentemente cada zona aporta cosas distintas y ese es el bagaje que tenemos en cada área rural, ¿no? Y había una siguiente fase que era la de intentar motivar o presentar o vender todas estas potencialidades de cada uno de los territorios a potenciales emprendedores o residentes, digamos, fuera del ámbito rural analizado, ¿vale? Con la idea de que sirviese para que en el futuro alguno de ellos pudiera estar tentado, tuviera la tentación de fijar o desarrollar un negocio pues, en esa actividad, de nuevo basadas en la potencialidad previamente identificada, los puntos fuertes. Pero claro, esto hacía referencia solo a la parte externa, pero es que dentro de cada zona rural hay personas capacitadas para, con la sensibilización, la motivación y la formación adecuada, de desarrollar ideas, o por lo menos analizarlas, plantearlas para estudiar si son viables o no, ¿vale? En el fondo, de toda la población que había en las zonas rurales analizadas, a través de formación, sensibilización, intentar convertir al final algunos de ellos, los máximos posibles, en potenciales emprendedores.
Creo que al final volvíamos al objetivo inicial que había planteado antes, ¿no? Es decir, que a través de emprendedores, ya sea de origen externo o de origen interno, es decir, no esperemos de nuevo que nos vengan a sacar las castañas del fuego. O sea, tenemos que, digamos, nuestro potencial lo sabemos nosotros, tenemos que tener la motivación. Entre estas dos fuentes de emprendedores seríamos capaces de ir montando negocios que a su vez fueran generando más negocios y a su vez desarrollando económicamente ese área, ¿no? Digamos, ese era el planteamiento conceptual, ¿no? En el fondo, crear nuevas empresas. Evidentemente, esto lo planteamos con una idea de experiencias pilotos en determinadas zonas, por temas también de abarcarlo en un plazo temporal determinado, ¿no? Y la idea también hacía que este modelo fuera siendo extendido pues, hacia otras zonas rurales y, lamentablemente, como comentábamos antes, hay muchas zonas rurales que estaban pendientes de ese tipo de desarrollo, ¿no? O sea que hacer ese seguimiento periódico de lo que ya estaba en marcha, extenderlo hacia otras zonas rurales, desarrollo de servicios e infraestructura como elemento importante, pero insisto, no determinante. O sea, es importante, sí, pero eso me va a impedir montar que no haya una buena carretera, que esté peor comunicado, tenga peor telefonía. Bueno, igual matiza algo el cómo hacer el negocio, pero no debería ser un elemento crítico para no montarlo, ¿no? Y evidentemente, no solo el lanzar o formar para que la gente se lance y luego dejarlos ahí pues a la deriva o que, bueno, con más o menos suerte puedan llevar el negocio, sino que en cierta medida ayudarles, acompañarles, por eso está puesto así entre comillas, en esa evolución, en ese crecimiento, en ese sostenimiento del negocio. Concretamente, como os comentaba antes, identificamos, pues como veis ahí, más de 200 experiencias, están recogidas en el informe que si no me equivoco tenéis colgado en la página de ADERCO, ¿vale? Una relación extensa, no voy a comentarlos extensamente. Este es un poco, no sé muy bien, pero digamos la estructura que tiene, pues ese anexo que está en la publicación que después comento y que está colgado